Hola a todos, bienvenidos a Startup Gym. Gracias a la plataforma Súmate al Éxito. Mi nombre es Carlos Escalacán, director de ECA Consulting Group. Y el día de hoy vamos a hablar de medios de transporte, sistemas de transporte ecoamigables. Estamos con Fernando Carvajal Luy, de Melon Bike. Bienvenido, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias a Startup Gym también por la invitación. Y bueno, para empezar, coméntanos un poco qué es Melon Bike. Melon Bike nació para poder satisfacer una necesidad creciente que había en la ciudad de hacer poder llegar documentos y paquetería a usuarios finales, pero de manera sustentable y ecológica. Entonces, Melon Bike viene a ser el primer servicio de mensajería en bicicleta en la ciudad. De por sí, si analizamos el factor económico, el tránsito eleva mucho el costo logístico, aparte de aumentar el tiempo que demanda enviar un documento o un paquete, ¿no? Y a diferencia de lo que se pensaría, lo que nosotros estamos teniendo es no retroceso, pero sí estamos regresando, porque investigando un poco, Lima antes era una ciudad amigable para las bicicletas. Es más, hace muchos años, si no me equivoco, en el año 1925 ya habían bicicletas de uso público, habían 900 bicicletas, ¿no? Lo encontré ahí en un reportaje. Y es más, teníamos una ciclovía que iba desde Atocongo a Javier Prado, ¿no? Que bueno, desapareció con el tema de la remodelación del trébol de Javier Prado. Y ahorita nos está pasando factura el no tener ciclovías, el no tener un sistema, el que la ciudad no sea amigable para las bicicletas, pero es un factor muy importante para la economía y para la salud, como complemento, el uso de las bicicletas, ¿no? Por supuesto, mira, tienes razón. O sea, Lima siempre fue pionera en muchos temas. Uno de los temas fue la implementación de este sistema público por esos años. Y la otra fue que, exactamente, había una ciclovía que iba desde la avenida Tocongo hasta la Javier Prado por la avenida Panamericana Sur. Bueno, avenida ahora, carretera en ese momento. Y de hecho, pues, poco utilizada y por eso, bueno, nunca se utilizó en la medida que se quiso. Y por eso se desactivó. Aparte que se incrementó mucho el tráfico, ¿no? De esos años para acá. Y es cierto, ¿no? Lima es fácilmente circulable en bicicleta. Lo que pasa es que existe una sensación de distancia por el tiempo, porque transportarnos con transporte público o incluso particular de un lugar al otro de la ciudad, la sensación de tiempo, como es extensa, parece que fueran lejanas las distancias, pero no es así. Tú puedes transitar tranquilamente de Surco, ponte de la Universidad Ricardo Palma al centro empresarial en 17 minutos en bicicleta, ¿no? Pero si fueses en auto te tomaría 1 hora o 45 minutos. Entonces esa sensación de distancia o de tiempo que te toma hace suponer a las personas que no es recorrible en bicicleta. Pero al contrario, o sea, si todos nos sumáramos y solamente hiciéramos el experimento de hacer un pequeño recorrido, de repente común en nuestro diario caminar, se darían cuenta de que es mucho más fácil y más rápido, ¿no? Claro, algo que está empujando a las personas a regresar a la bicicleta es de que, claro, si tú comparas a una bicicleta versus un auto, el auto es más rápido. Pero si sumas el factor tráfico, ya la bicicleta se vuelve más rápida, ¿no? Por Y supuesto. más barata. Entonces, por ejemplo, yo una vez me demoré desde la Embajada de Estados Unidos hasta el Jockey Plaza 44 minutos en bus. O sea, caminando Estamos me hablando de una demoraría. distancia de 800 metros, 1 kilómetro Exacto. 200 más o ¿No? menos. Entonces, caminando me demoraba menos. En bicicleta, muchísimo menos. Entonces, ahí es donde la gente ya empieza a evaluar ese tipo de cosas y se empieza a empujar a que la persona empiece a utilizar este medio de transporte. Y te das cuenta ahora por la gran proliferación que hay ahora de los scooters eléctricos, que cubren estas distancias que van más o menos entre, no sé, 1 kilómetro a 4 kilómetros como máximo, y son rapidísimas, ¿no? Y son bastante económicos. Claro, el problema que yo veo es que la comunicación no ha sido la correcta, ¿no? O sea, no deberíamos utilizar
el scooter o la bicicleta por esos factores negativos, sino ver el beneficio de utilizar bicicleta como es en otras ciudades, ¿no? O sea, investigando también un poco sobre cuáles son las ciudades más amigables para los ciclistas y que han que el sistema de bicicletas o de ciclovías forma parte de la ciudad, no como acá que simplemente han quitado un carril y lo han hecho ciclovía, que es pésimo porque afectas a los autos. China, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, Bélgica, tienen unos sistemas integrados, ¿no? Donde, es más, hay más bicicletas que vehículos. Es más, en Latinoamérica, la ciudad que tiene más bicicletas por personas es Buenos Aires, ¿no? Que tiene 0.18 bicicletas por persona, o sea, 18 bicicletas cada 100 personas. Pero en otros países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Holanda, hay de 2 a 3 bicicletas por persona, porque como hay sistemas públicos, la gente tiene más bicicletas a su disposición. Entonces, la gente ya ha hecho de la bicicleta parte de su vida. La gente ha hecho de las ciclovías, del uso de la bicicleta, su sistema cotidiano, normal. Para ellos es normal montar bicicleta. Entonces, esa debería ser la comunicación que deberíamos emplear acá para que la gente empiece primero a demandar, ¿no? Que los gobiernos implementen la infraestructura que se necesita, pero también a cambiar nosotros el consumo, ¿no? Porque nosotros hay veces que vemos, bicicleta, qué bonito, pero la mayoría de gente no lo usa. Pero Carlos, imagínate, según un estudio de Lima, ¿cómo vamos? Se dice que el 25% de la población general del país tiene una bicicleta en casa. Ahora, obviamente no la usa, solamente el 2% de los viajes, el 1.1% de los viajes se realizan en bicicleta. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te cuento que hace 5 años, cuando yo empecé el negocio y empezaba a hacer este trabajo, muy rara vez me encontraba con un ciclista y ahora cualquier persona que salga a la calle, cada minuto o cada 2 minutos se encuentran con 2 o 3 ciclistas. Y ese es un cambio que está sucediendo ahorita en nuestra sociedad, muy positivo. Y eso va a seguir animando a que otras personas que tienen esa bicicleta ahí guardada o refundida en algún lugar de la casa, llenándose de polvo, se animen, ¿no? A salir porque encuentran mayor receptividad en la calle. Y otra cosa más, lo que dices es cierto, mientras más gobiernos locales se sumen a este movimiento, den más facilidades a los ciclistas para encontrar en un espacio público. Las mismas municipalidades a veces no tienen espacio para estacionar la bicicleta, ¿no? Sí, claro. Los mismos ministerios, bueno, ya con la nueva ley esperemos que se incorporen, pero y así, ¿no? Pero vemos iniciativas privadas como los mismos centros comerciales, los mismos restaurantes que animan a sus propios vecinos a acercarse a sus locales en bicicleta, y eso es una cuestión positiva. Es un cambio de chip. Las oficinas también están incentivando, ¿no? Creo que tienes un incentivo, no recuerdo ahorita si es monetario o horas, lo que sea. La nueva ley propone que para los empleados públicos, cada 60 días puedan tener un día de descanso. Y es potestativo para las empresas privadas, ¿no? Claro, pero ya se empezó con algo. Claro. Sí. Y entonces yo tengo muchos amigos que trabajan en el Estado que ya se están animando a ir a sus trabajos en bicicleta, ¿no? Por aprovechar este día. Y muchos de los que conocen de esta nueva ley, que han enterado por las redes sociales o por las noticias, están empujando a sus empleadores a que les den facilidades para poder llegar en bicicleta, ¿no? Solamente como un beneficio de salud, ¿no? No por el día libre, ¿no? También. Y concatenando esto, ya abarcando un poco más el tema de la región, ¿no? Iniciativas tal vez como Baika, ¿no? Que se han nutrido de estas personas que tenían sus bicicletas tiradas para ayudar a personas del interior del país. Todo el mundo sabe la realidad del interior del país, donde la gente tiene que caminar kilómetros, los niños sobre todo, para ir al colegio. Y ese emprendimiento social empezó a recolectar esas bicicletas, ponerlas a punto y llevarlas, ¿no? Justamente, o sea, lo de Huayca es un ejemplo de 2 cosas, ¿no? Una excelente iniciativa para poder trasladar todos estos activos que no están siendo subutilizados o
sin utilizarse en las ciudades y trasladarlos a donde sí se necesita, que son estos pueblos alejados, en donde ir desde tu casa al colegio demanda una distancia de 4, 5, 10, hasta 15 Sí. kilómetros, que a pie pueden ser 2 o 3 2 horas, horas. imagínate, y que en bicicleta tranquilamente pueden ser en minutos, ¿no? Y el aprovechar esa infraestructura, ¿no?, que está ahí ociosa para poder brindar un beneficio a esta población vulnerable, ¿no?, que me parece estupendo. Y hablando un poco del tema de Smart Cities, ¿no?, que está ahorita en boga y que se está hablando mucho, los ciclistas son uno de los grupos que más fuerza pone, porque, por ejemplo, ¿no?, en Lima, ellos tienen que luchar contra tránsito generado por malos conductores, nuestro parque automotor súper arcaico, ¿no?, que genera mucho smog, la falta de ciclovías, y todo eso afecta al ciclista, ¿no?, porque el usar bicicleta, más allá de los beneficios que hemos dicho, tiene un aporte muy alto a lo que es la mejora de la salud. Pero de nada te sirve manejar bicicleta si tienes un tubo de escape al costado de un bus del año 40, ¿no? Entonces, se están organizando cada vez más, tienen recolección de firmas. Es cierto, mira, de hecho ayuda mucho que los gobiernos municipales exijan el tema de la revisión técnica, ¿no?, para poder controlar el tema de las emisiones. Y sí, yo te digo que cuando uno circula sin una protección en la nariz, yo recuerdo que antes me sonaba la nariz y salía negro, negro, negro. Pero ahora, bueno, que usa una protección, una tela, una bandana, como ahora le decimos, ya al menos respiro un aire un poco más limpio, entre comillas, ¿no? Claro, pero no es lo óptimo. Pero imagínate lo que reciben todos estos vecinos que viven en las inmediaciones de estas avenidas principales, ¿no?, que todo el día, las 24 horas, están recibiendo estas emisiones. Yo te cuento que nosotros, en estos 5 años de operación, le hemos ahorrado al ambiente ya cerca de 60 toneladas de CO2. O sea, dentro de estos últimos 5 años, casi 2 millones de personas, que son las habitantes de los distritos en donde nosotros operamos, han sido beneficiadas con menos smog. Imagínate cuando más personas se sumen a utilizar la bicicleta solamente para ir a comprar a la bodega o al supermercado, no necesariamente para ir al trabajo, pero ya comenzar a utilizarlo de manera utilitaria para sus quehaceres cotidianos, ¿no? Eso es algo que me llama la atención y me gustaría en algún momento ver la manera de calcularlo, ¿no?, para tener números reales del impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico de que una persona use bicicleta, ¿no? Y ya, bueno, eso extrapolarlo a la cantidad de ciudadanos por distrito, por departamento, etcétera. Pero, o sea, los beneficios son súper altos, ¿no? O sea, la vez pasada estaba viendo un artículo que decía en cuánto tiempo se paga sola la bicicleta, ¿no? En cuánto tiempo se amortiza la bicicleta. Bueno, eran datos de Buenos Aires, que tienen una cultura, como hemos visto hace un momento, de uso de bicicleta mucho más grande para la región, ¿no? Ni hablar con otros continentes. Pero eso, por ejemplo, es un número que están utilizando. Pero sin ir muy lejos, mira, Carlos, tienes unas bicicletas súper económicas que te salen por 300 o 400 soles. Imagínate que tú solamente gastaras 2 pasajes, un pasaje de ida y de vuelta, 30 días al mes, ya tienes ahí 60 por mes, ¿no? ¿En cuánto tiempo recuperas? En menos de 10 meses ya recuperaste el valor de tu bicicleta, recuperaste salud, tienes una mejor condición física y etcétera, ¿no? Yo te cuento que también, en todos estos años de operación, le hemos ahorrado a las empresas con las cuales trabajamos más de 20.000 horas hombre de no estar en el tráfico, o sea, de ahorrarles ese tiempo de estar en el tráfico y dedicarlos a ser más productivos dentro de sus propias compañías. Entonces, imagínate multiplicado por cada persona que sale a hacer su ida al trabajo, ¿no? Porque ya le tomaría no ya 40 minutos o 2 horas, sino 30 minutos o 35,
llegar a su oficina y sería más productivo en ese tiempo que le queda o compartir más tiempo con su familia. Y tocando ese tema de las empresas, la huella de carbono, ¿no? Que ellos generan, Ah, por supuesto. ¿no? O sea, al migrar del courier tradicional a mail on bike, ¿cuánto CO2 están dejando de producir? ¿No? ¿No? Como te contaba, ¿no? Hasta la fecha vamos como 60 toneladas, ¿no? Repartidos entre todos nuestros clientes. Y nosotros les damos ese reporte al fin de mes y ellos pueden utilizar este reporte en sus informes de responsabilidad ambiental, Claro. etcétera, ¿no? Son totalmente válidos. Sí. O sea, bueno, hasta que se haga lo estándar, es bueno que esos casos, ¿no? Donde las empresas buscan, ¿no? Reducir su huella de carbono, buscan el uso eficiente de sus recursos, de su tiempo. O sea, se debe resaltar esas empresas que, o sea, ahorita son, por así decirlo, innovadoras o son precursoras en este tipo, Precursoras, sí, ¿no? pioneras en el uso. Y que se tiene que transformar en lo estándar, ¿no? En que todo el mundo busque el uso eficiente de sus recursos, ¿no? El tema de luz, de agua, electricidad, lo que sea, pero también en tema de transporte, ¿no? O sea, y que esto sea parte de su cadena de valor, ¿no? O sea, a la larga tiene que formar parte del ADN de la empresa, de los procesos, ¿no? El tema de cómo envío mi documentación y cómo se movilizan mis trabajadores, mis colaboradores, ¿no? O hasta la misma gerencia, ¿no? Sí, por supuesto. Yo te cuento que hay una estadística que nos dice que solamente en la ciudad de Lima hay 3 millones de vehículos. O sea, imagínate todos esos 3 millones circulando en calles que siguen teniendo el mismo ancho y el mismo largo y no van a crecer más, ¿no? Entonces, tener como alternativa o como primera opción un sistema de transporte alternativo como la bicicleta para enviar documentos, que bueno, una hoja de papel no pesa casi nada, o paquetería ligera, simplemente dejar encargos, ¿no? Promovería no solamente más el uso de la bicicleta, sino que aliviaría en algo el tránsito que ya de por sí ya es caótico. O sea, nadie nos va a negar que no importa la hora a la que salgas en la ciudad, ya te encuentras con tráfico, ¿no? Y otro punto que también han tocado más que todo las municipalidades, ¿no? Es el ahorro del espacio. Por supuesto. ¿Cuánto espacio ocupa una bicicleta? O mejor dicho, como lo miden ellos, es cuántas bicicletas entran en el espacio donde aparcas un auto. Sí, bueno, el tamaño es 10, ¿no? 10 bicicletas, 10 personas que se transportan, que se aparcan en un lugar en donde solamente va una persona, ¿no? Que ese es otro problema que nosotros tenemos, ¿no? El uso ineficiente de los autos. Exacto. Bueno, acá en Perú vimos una proliferación de autos con una sola persona, ¿no? De ahí es donde nace el tema del pool, pero obviamente lo que buscan las ciudades ahora es un vehículo, una persona. ¿Qué te da esa proporción? La bicicleta, Así es. ¿no? Este, y bueno, o sea, lo demás es también el tema de buscar, no decir regularlo, ¿no? Pero hay empresas, perdón, gobiernos que están buscando un registro nacional de bicicletas, ¿no? Es algo que se conversó en la Municipalidad de Miraflores, también por un tema de seguridad. Hay gente que estaba a favor, hay gente que está en contra, pero, o sea, opinión personal, ¿no? Yo creo que sería bueno también el que haya un registro simplemente por un tema de medición, ¿no? Porque a la larga nos interesa medir una serie de indicadores. ¿Tú qué opinas en base a eso? O sea, te lo comento porque es algo nuevo que recién se ha hablado, ¿no? Antes la bicicleta no tiene SOAT, no tiene registro, no tiene nada y la gente lo utilizaba como algo normal. Pero a alguien se le ocurrió la idea y es algo de lo que se está hablando. Mira, te doy la razón, un poco en parte, porque el tema de registro de bicicletas debe ir de la mano con la ayuda en infraestructura. ¿Qué pasa? Lo que me comentas es cierto, ¿no? O sea, muchos años atrás la bicicleta era utilizada solamente como medio recreativo, entonces no tenía ningún sentido registrarlo, ¿no? Pero ahora estamos buscando y reorientando la utilidad de la bicicleta
para que sirva como medio de transporte. Entonces, si queremos que eso suceda y haya una masificación del uso de la bicicleta, la infraestructura debe de ir primero. Una vez que tienes ya las facilidades para que esta masa interesada en utilizar su bicicleta se incorpore a este nuevo medio de transporte, entonces una vez que ya están inmersos en el sistema, regulas, ¿no? Y haces ya el registro. A mí me parece importante la medida que se ha tomado con la nueva ley bici, en donde incorpora una obligación al INEI para poder saber cuál es el tamaño de población que tiene una bicicleta y su grado de utilidad, su nivel de uso. Entonces eso nos va a dar una medida inicial y a partir de ahí yo considero que se sigan incentivando los gobiernos locales y el gobierno nacional para que se desarrollen esas infraestructuras. Y posteriormente, cuando ya tengamos una buena masa, digamos el 5%, 6% de los viajes se hagan en bicicleta, claro, ya comienzas a regular, ¿no? Y hablando un poco de Melon Bike, ¿cómo así iniciaron? ¿No? O sea, ¿cuál fue el momento eureka donde tú dices, creo que este servicio encajaría para resolver una necesidad y gente que podría tomarlo? Te cuento que yo trabajaba en esa época en una gran empresa, una corporación, y todos los días teníamos necesidad de enviar cosas, documentos, facturas, productos, y utilizábamos taxis, abusábamos del uso de los taxis. Y a pesar de que lo necesitábamos urgente, de hecho, no era tan urgente, y el costo pues era enorme. Y por esa época, justo se dio una película que se llama Entrega Inmediata, se tradujo como Entrega Inmediata, pero el título original era Rush Delivery, me parece, y dije, no, esto es lo que se tiene que implementar acá en la ciudad. Investigué en internet, estoy hablando del año 2013, más o menos comienzos, y no existía una solución similar acá en el Perú. Ya habían unos ejemplos en Brasil en ese momento y en México, pero en el resto de Latinoamérica no había. Y dije, no, esto es lo que tiene que existir acá. Obviamente como ciclista dije, tengo que hacer este negocio. Luego lo presenté, en ese momento estaba estudiando unos cursos en la universidad, lo presenté como un caso, la respuesta fue positiva, la validación fue bastante positiva y ahí fue que me lancé a brindar el servicio de bicicleta con Melon Bike. ¿Y cómo fue ese primer servicio? ¿Cuáles fueron los primeros clientes que captaron? ¿Cómo los convencieron? ¿No? Siempre, una pregunta que siempre hago es, el primer cliente de pago, ¿no? Porque, o sea, pedirle a tus amigos es fácil, ¿no? Yo te ayudo, no te lo hago gratis, sí, no te preocupes, ahí todo el mundo te dice que sí. Pero el primer cliente de pago. Primer cliente de pago. Mira, yo tenía en mi agenda registrados algo de 500 contactos por ahí. Amigos de promoción del colegio, ex compañeros de universidad, otros ex compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, proveedores, clientes, wow. Recibí 499 felicitaciones, y obviamente de felicitaciones no se vive, y el primer cliente fue, lo debo reconocer, estaba en Comunal Coworking, cuando recién aparecía Comunal Coworking en Barranco, y mi clienta Jessica Ruiz, un estudio contable, especialista en startups, que pidió su primer servicio conmigo. Y tengo ahí guardado mi comanda, mi primera comanda con su firma y todo, y ese fue el primer servicio pagado, ¿no? Obviamente, al ser un coworking, la noticia se expandió por ahí, claro. Y ahí a partir de ahí. Pero te digo que desde el día inicial en que empezó Melon Bike, que fue en noviembre del 2013, a ese primer servicio pagado pasaron 3 meses, ¿no? 3 meses. Y a partir de ahí, bueno, ya poco a poco Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte no, duró bastante, ¿no? 2 años. Y escalabilidad, ¿cómo así han ido creciendo? La escalabilidad se dio ya más o menos a partir del segundo año, cuando después de
pivotear entre diferentes tipologías de clientes, ¿no? Porque al comienzo tú crees que, wow, no, Telefónica me tiene que comprar, Claro, tiene que repartir todos sus recibos conmigo, etcétera. Ya te desencantas porque nunca llegas a ese tomador de decisión. Y encontré luego que las emprendedoras, estas mujeres que desde su casa u oficina importan o producen cosas y necesitan hacerlas llegar a su público, ¿no? Porque los venden a través de Facebook o sus propias redes de contacto, con ellas encajamos perfectamente y la voz se corrió mucho más rápido, crecimos a 3 dígitos en ese momento y ahorita te digo, mira, de los 450 clientes que tenemos, más o menos 250 son e-commerce de emprendedoras y de ellas el 95% nos acompañan desde hace 4 años. O sea, para que veas el nivel de fidelidad, de integración que tenemos con sus operaciones, que nos facilita, o le facilitamos a ellas sus operaciones diarias, ¿no? El nivel de coordinación también es bastante estrecho. Y en temas de capital humano, ¿quiénes conforman Melon Bike? Ahorita tenemos un equipo de 35 mensajeros. De ellos, el 25% son chicas, el 10% adultos mayores, porque nosotros le damos la oportunidad a cualquier persona que tenga solamente las ganas de trabajar. En la oficina somos 3 personas en el equipo, tomando los pedidos, coordinando con los clientes, ¿no? Trabajando en las redes sociales. Pero a lo largo de toda nuestra historia te puedo decir que han trabajado con nosotros más de 250 chicos, ¿no? Y bueno, y el impacto en todas las compañías que te he contado, ¿no? Los 450 que hasta ahora nos acompañan. Y eso es algo, por ejemplo, ahorita comentando, ¿no? Se me ha venido a la mente. En otros países hay muchos jóvenes que buscan estos primeros trabajos, ¿no? Y acá no se ve mucho eso, ¿no? No se ve mucho el tema de... En otros países los jóvenes para estudiar toman un préstamo, entonces como están endeudados buscan estos primeros trabajos. Pero acá no se ve mucho eso, ¿no? Sí, tienes razón. Acá, bueno, como tenemos una cultura bastante paternalista, ¿no? Por Sí. decirlo de alguna manera, que nuestros papás creo que nos mantienen hasta los 30, 35 años casi. Sí, sucede mucho eso. Es muy común, sí lo vemos, pero sí te puedo decir que muchos de los chicos que trabajan conmigo estudian y trabajan. O tienen 2 trabajos, ¿no? 2 part-time, por 2 así decirlo. part-time, ¿no? Sí. Entonces, complementan sus ingresos para poder pagar sus estudios o simplemente tienen mucho tiempo libre por su primer empleo y quieren hacer un dinero extra con nosotros, ¿no? Pero sí tenemos personas que trabajan a tiempo completo con nosotros y que ganan tranquilamente más que un sueldo mínimo, ¿no? Y me hablaste del tema de pivotear. ¿Cómo así o qué indicadores utilizaste para sentar cabeza y decir, ¿sabes qué cosa? Esto no me está funcionando, voy a probar con lo siguiente. Sí, como te contaba, yo y como todos, creemos que son las grandes empresas las que van a ser tus clientes y tu gallina de los huevos de oro, pero el tiempo pasaba y no llegaba a conectar con ellos, ¿no? Luego encontré dije, ¿cómo encajo con compañías que sean de envergadura, pero que tengan conciencia ambiental? Porque ese es el kit del negocio. Y encontré que las ONGs eran ese gancho que necesitaba. Y la aceptación fue inmediata, ¿no? Y estas ONGs que están interconectadas entre ellas, también comenzaron a pasarse la voz y recomendar mi servicio. Pero como son oficinas, no tienen una recurrencia tan alta de mensajería. Bueno, puede pasar un mes incluso sin que puedan solicitar un servicio. Entonces necesitaba que el servicio sea pues frecuente
y con bastante intensidad de envíos. Y luego fue que, pivoteando en clientes, encontré que los e-commerce eran ese tipo, esa tipología de clientes que más encajaba con mi modelo de negocio, ¿no? Y hablando un poco de indicadores, ¿no? El tema de costo de adquisición del cliente y lifetime value, este, ¿cómo les ha ido en ese tema? Me mencionaste que hay un grupo que sí tienen un alto índice de fidelidad, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ha ido evolucionando eso con Mail on Bike a lo largo del tiempo? Sí, te cuento que a pesar de que tenemos clientes de oficinas y nosotros tenemos dos clientes bastante marcados. Las oficinas y las e-commerce o tiendas físicas también puede ser. Entonces ambos tienen tarifas diferenciadas. A ellos les cobramos por distancia y ellos tienen una tarifa bastante fija, bien atractiva. Pero a pesar de que parece que por aquí cobras un ticket más alto, el cliente más valioso para nosotros es el cliente e-commerce, que genera intensidad en el tiempo, ¿no? Y sí, te digo que estamos hablando de un ticket más o menos de 350 soles, ¿no? Con un e-commerce contra uno de 250 que podría ser una oficina. Y el costo de adquisición de cada uno es distinto, claro, porque es un poco más fácil encontrar un cliente e-commerce porque todos ellos están en Facebook, porque tienen que vender, tienen que exponerse, pero las oficinas no tanto, ¿no? Porque, bueno, en una oficina, bueno, si tienes, no sé, una empresa como Claro, el que está de community manager no es pues el CEO de la compañía, ¿no? No es el que va a tomar la decisión. Entonces, es más fácil enganchar con ellos que con estos otros. Y en temas de desarrollo de la plataforma, ¿no? ¿Han participado en algún concurso? Participamos en Startup Perú en la cuarta generación, me parece, la cuarta generación, pero ya en ese momento ya se habían dado varias startups con temas de logística y creo que ya el interés bajó con respecto a seguir invirtiendo en un modelo de negocio similar, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha ya he dejado de lado eso y solamente me he enfocado en ganar clientes y generar mayor relevancia en el mercado, ¿no? Y ahora con esta competencia que si bien yo no la considero directa, pero sí es directa, de los motorizados, ¿no? Las apps de Courier, ¿cómo han enfrentado la competencia que ha aparecido? Te digo que diferenciación en primer lugar, ¿no? Obviamente para nosotros o con nosotros, nuestros clientes van a tener la certeza de que siempre un ciclista va a ser el que atienda su servicio, ¿no? A diferencia de cualquier otra aplicación. La otra es que yo no estoy compitiendo con ellos en el segmento en el cual se están enfrentando, que es restaurantes y comidas. Yo no llevo pollo a la brasa, no llevo hamburguesas, ni nada por el estilo. Yo me he enfocado en documentos y paquetería. Entonces, documentos en oficinas, que es una gran falencia que tienen incluso las apps para atender esta demanda, y paquetería, que son los e-commerce pequeños, micro e-commerce, que no reciben la atención de estas apps, ¿no? O sea, obviamente una app agarra y quiere hacer un contrato pues con Linio, con Amazon, etcétera, pero si encuentra a, no sé, Bebecino, que trabaja desde su casa repartiendo unas pizarritas bien, bien bonitas para niños, no le interesa, ¿no? Porque son una o dos a la semana, pero para mí sí. Entonces, tenemos mercados bien diferentes y no chocamos en ese sentido. Y eso me ha permitido sobrevivir incluso a la avenida de Globo, a la avenida de Rappi, y no sé quién vendrá ahora, pero también estamos preparándonos ya para la siguiente acometida, ¿no? Y con sus colaboradores, ¿cómo trabajan? ¿Cómo los captas? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo es el desarrollo
de la línea de vida del colaborador en Melon Bike? Para empezar, bueno, hacemos una convocatoria en nuestro fanpage y la primera prueba es que puedan llegar desde su casa o donde vivan a el punto de la entrevista, que es en la oficina, en bicicleta. Esa es la primera prueba que pasa. Si ya vemos que ahí el ciclista tuvo dificultades o se le hizo problemático de alguna manera, ya tiene que ir reconsiderando este trabajo. Luego, sí, pasa por un periodo de inducción en el cual le vamos dando encargos de manera paulatina. Conforme va demostrando responsabilidad y eficiencia al momento de las entregas, y con entregas puntuales y cumpliendo los horarios que se le asignan, entonces ya se les va incorporando trabajos de mayor responsabilidad, de mayor distancia, con clientes cada vez más importantes, con pedidos cada vez más grandes, etcétera, ¿no? Y entonces sus ingresos se van incrementando. ¿Cuál es el plan de expansión de Melon Bike? ¿Cómo se vende acá corto, mediano, largo plazo? Mira, te digo que en el mediano plazo estamos pensando ya expandirnos a Arequipa y Piura este año, y el próximo año cerrar con Chiclayo, Trujillo, y con esas 4 ciudades, de pronto también Huancayo, con esas 5 ciudades ya perfilarnos como la primera, si es que no me equivoco, y si hay alguien por ahí que lo pueda corroborar, la primera empresa de mensajería en bicicleta con sedes en diferentes ciudades ajenas a las ciudades en que nació, ¿no? Tipo app, pero con un modelo de atención personalizado en donde tú conoces cuál es el mensajero que te va a llegar y sabes que esa persona va a responder por tu producto, por tu documento, ¿no? Y en donde cada atención para nosotros es importante. Hay un dicho que lo repito ahí en el equipo, que es: más vale ser, ¿no? Cabeza de ratón que cola de león. O sea, para nosotros, todos esos clientes pequeñitos son para nosotros súper importantes, que para cualquier app o no sé, transnacional, lo que sea, para ellos casi no les importa, ¿no? Porque se enfocan en los súper grandazos, ¿no? Entonces, creo que ese enfoque, esa diferenciación, la dedicación que le vamos a dar va a ser nuestro pilar para el crecimiento en los siguientes años. Y bueno, hablando un poco, ¿no?, del tema del plan de expansión, ¿cuáles son los problemas más comunes que has tenido hasta el momento que han frenado tu expansión, ¿no?, tu crecimiento, tu desarrollo? Una es la poca digitalización de los clientes e-commerce. Me he dado cuenta que hay en provincia más que todo que no están todos en internet, en Facebook. O si bien están presentes, sus páginas no están bien construidas. Entonces es difícil encontrarlos y captarlos. Es más, imagínate, si yo que los busco, es difícil para mí encontrarlos, imagínate sus propios clientes o el público al cual ellos quieren llegar. Entonces, esa es una. La otra es que todavía sigue funcionando mucho el tema de personalización, ¿no? Ir, conocer a la persona y estar ahí, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Visitar cada negocio, contarles lo que hacemos, ¿no? Brindarles la confianza del caso para poder hacer crecer su negocio y crecer junto con ellos. Entonces, esa es una. Y por otro lado, los mensajeros, sí, como entenderás, la ciudad de Lima es bastante grande, entonces para mí una distancia de 12, 13 kilómetros es bastante sencilla de recorrer, pero para un ciclista dentro de, no sé, de Piura o de Huancayo, me parece pues una enormidad. Atraviesas la ciudad y te vas más allá todavía, ¿no? Entonces le parece lejano. Entonces la idea es ir creando esa conciencia y desarrollando ciclistas para que tengan un poco más de entrenamiento y ellos mismos conozcan su propia ciudad mucho más, ¿no? Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué consejos puedes darle a los emprendedores, a los empresarios peruanos para elevar el nivel del desarrollo empresarial? Yo les diría que
mucha información, o sea, estar siempre leyendo las actualizaciones que hay en sus industrias, y no solamente en sus industrias, en industrias paralelas, porque nunca sabes de dónde puede venir la inspiración que puedes adaptar dentro de tu propio modelo de negocio y que puede funcionar para mejorar no solamente tu producto, tu servicio o tus procesos internos, ¿no? Perseverar en tu propio modelo, o sea, no ser, no traicionarte a ti mismo, ¿no? Como te digo, a pesar de que Melon Bike como modelo de negocio en bicicleta, llegaron las aplicaciones con motorizados, persistimos en el uso de la bicicleta, pero mejoramos en la calidad de la atención, nos adaptamos. Esa capacidad de adaptación tenemos que tener todos, ¿no? Saber leer el mercado, adaptarse y comenzar a evolucionar para no morir en el intento, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Y perseverar, ¿no? Perseverar, porque valles de la muerte van a haber en todo momento, ¿no? Si yo les contara en estos 5 años, pues 3 veces valles de la muerte, ¿no? Refundación, una vez refundación. Entonces, creo que si tu modelo ya lo validaste y tenías un mercado, tener la suficiente paciencia como para poder hacerlo crecer mucho más, ¿no? Y no amilanarte ante adversidades, porque sí, sucede que a veces la economía o factores externos afectan, pero no es que sea tu modelo malo, sino porque es el entorno, ¿no? Y nada, bueno, eso. Información de contacto, ¿a dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en fernando.carvajal@melonbike.com, en nuestra fanpage, Melon Bike Perú, en Facebook, y Twitter también, Melon Bike. Y nada, ahí estamos, en nuestra página web también, melonbike.com. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, esta fue la entrevista con Fernando Carvajal Luy de Melon Bike. Ya saben que pueden encontrar este y más contenido en las plataformas de Súmate al Éxito, www.sumatealexito.com, en Facebook, en el fanpage de Súmate al Éxito, de Startup Gym. Mi nombre es Carlos Escalacán. Hasta la próxima.